¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Muchas gracias por la invitación, ¿no? ¿No se tomó sanguchito? No, Mire que hubo no. polémica con el sanguchito. No, trabajé ayer y trabajé hoy. ¿Cómo se ve cuando tanto se insiste muchas veces en la inasistencia de los trabajadores y en la cultura del trabajo? Esta polémica que hubo por el Ministerio de Turismo de incitar de alguna manera a tomarse el día. No hay una posición única, pero hay un principio que hace mucho tiempo me lo enseñó mi padre, que es el principio de realidad. Hoy las termas están llenas, y no están llenas de extraterrestres, están llenas de trabajadores uruguayos de distintas posiciones que acuerdan con su empresa o con su empresa pública o con su oficina para tomarse ese día. Y yo prefiero que esas personas se queden en Uruguay haciendo turismo interno y generando trabajo nacional en el turismo nacional que se vayan del país, digamos. Tengo esa predilección. Entonces, está claro que no hay que fomentar el ausentismo, es decir, falte, pase lo que pase. Pero si hay acuerdos que permiten tomarse ese día, a mí no me parece... Se genera una tormenta en un vaso de agua. Sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero sé que fomentar el turismo, y sobre todo el turismo interno nacional, en fines de semana que parecen más largos que otros, deja al Uruguay una cifra importante de dinero y sobre todo a lugares turísticos que en invierno tienen dificultades, de forma tal que esto hay que medirlo más a la luz de la balanza. No es violentar la cultura del trabajo, no es fomentar el ausentismo. Ni fomentar el ausentismo. Cosas que ya existen, vehiculizarlas hacia el Uruguay, ¿no? Para clarificar la opinión pública, porque claro, se ha generado una especie de polémica por el tema de la movilización del mes de septiembre. Hablemos primero de la movilización. ¿Qué es lo que hoy, para que la gente entienda, qué es lo que hoy está definido? Hoy está definido un paro general parcial de 9 a 13 horas, una concentración en la universidad y una marcha hasta el Palacio Legislativo, precisamente porque en esos días se va a estar tratando la rendición de cuentas en el Senado y bueno, el movimiento sindical aspira, todo el movimiento sindical aspira, que los recortes en educación y en áreas estratégicas del Estado como salud, INAU y otras, no se vean recortadas en la rendición de cuentas. Eso para el día 15. Eso para el día 15. Esa votación fue 21 a 20, entonces, digamos, la polémica que hay no está instalada sobre si fue tomada democráticamente o no, porque es evidente que 21 es más que 20. Para algunos de nosotros se requieren mayores consensos para votar medidas generales. Ahora, una vez votadas, como es el caso, el artículo 10 del Estatuto inhibe a los dirigentes de los sindicatos y lógicamente también a los dirigentes de la central a opinar en contra de la medida y yo me voy a atener a lo que dice el artículo 10. Lo que no me inhibe es a opinar sobre el otro paro planteado, que es el paro a 24 horas, y sobre la táctica del movimiento sindical en su conjunto. Entonces, hay condiciones, la pregunta sería, ¿hay condiciones objetivas para hacer el paro? Y claro que hay. Si todavía en Uruguay tenemos 500.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos de salario, y ese salario a todas luces es insuficiente. Si, por ejemplo, tenemos todavía decenas de miles de compatriotas que viven en asentamientos, y muchos de ellos trabajadores, integrantes de nuestros sindicatos. Si todavía los maestros siguen ganando 22.000 pesos y los funcionarios 17.000 y los contratados por comisión de fomento que trabajan en los comedores escolares, que trabajan en la limpieza, en la ayudantía de los maestros, ganan 11.000 y son 1.000 que tienen una situación de este tipo. Están contratados por la escuela a través de la comisión fomento, que es un padre y el director. Primaria les pasa una partida y con esa partida le pueden pagar un salario de 11.000 pesos. O sea, y si uno lo va mirando, la negociación en el sector público, dificultades en otros sectores, condiciones objetivas hay. El tema es cuáles eran los objetivos estratégicos que nos habíamos colocado para la etapa. Y para la etapa nos habíamos colocado modificar las pautas para la negociación del Consejo de Salarios e intentar en la rendición de cuentas que el recorte no fuera de la magnitud que estaba haciendo. Y en ambos casos hubo avances parciales. En el caso de los recortes, más o menos en la mitad se evitó recortar, entre ellos todo el recorte presupuestal a la universidad, lo que implica que se pueda dar cumplimiento al convenio que había entre la universidad y los trabajadores universitarios. Yo puedo decir que esto no es un avance, y claro que es un avance, fundamentalmente en este caso para los trabajadores universitarios y la universidad, pero también para el movimiento sindical que peleó por este tema.
Si yo le hablo de las pautas que parecían imposibles de modificar, veníamos de una reunión con el ministro Astori donde se nos había dicho que no se iban a tocar en absoluto, el gabinete había emitido una declaración en el mismo sentido, tuvimos una cantidad de idas y vueltas con el presidente Vázquez y una reunión que costó concretarse y finalmente hubo dos modificaciones en ese lineamiento. Una vinculado a volver al nominal del 2015, lo que supone 1 punto o 1,5 puntos más o 1,5% más de lo que se iba a empezar la negociación, y esto sin duda es una base. No es lo mismo tener la pauta del 2016 que tenerla de 2015, y tampoco esto es tocar el cielo con las manos, ¿me explico? Sí, sí. No hay Ahora, que lo que magnificar. parece claro es y que un ustedes segundo entienden... aspecto Sí. que tiene que ver con los salarios sumergidos, es decir, eso que nosotros priorizamos, de 15.000 para abajo, y ahí se logra la totalidad de la inflación y 2,5 o 3,5% adicionales, dependiendo de la franja en que se encuentra el trabajador debajo de 15.000 pesos. Entonces, yo lo que le digo es, avances se tuvieron. Este fue el primer tiempo del partido, acá hay un especialista en fútbol, el primer tiempo. Preparamos la cancha, la marcamos y generamos mejores condiciones de las que había antes de empezar. Ahora viene el segundo tiempo, que es los consejos salarios propiamente dichos. Lo que ustedes entienden es que quizás en algunos de los sindicatos o en algunos de los integrantes del PIT-CNT no se termina de valorar lo que se consiguió. Bueno, si no hacemos una síntesis adecuada, los trabajadores van a entender que los logros caen del cielo. Y la verdad es que es movilización, un paro general muy contundente, una actitud negociadora y de diálogo permanente de la dirección del movimiento sindical y la búsqueda obsesiva de alcanzar logros en estas dos materias que yo le planteé. Y al mismo tiempo dejar planteado otros temas, por ejemplo el Consejo Nacional por el Trabajo Nacional, que supone discutir cómo se construye empleo en un momento de desaceleración, donde van a estar las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el gobierno. Ya hay una propuesta del ministro Murro para la conformación de este ámbito. También se dejó planteado ahí la situación de los cincuentones y la necesidad de que el gobierno convoque al movimiento sindical, a las cámaras empresariales, a los partidos políticos, para discutir específicamente cómo se dañó a un grupo de trabajadores a partir de la ley 16.713 de la SAFAP, y hoy con una aportación idéntica a alguien que quedó en el sistema anterior va a tener una jubilación, una pensión bastante menor con la misma aportación, lo que genera naturalmente una injusticia muy importante. Entonces, avanzamos en dos temas. ¿Es que solucionamos todos los temas? ¿Es que logramos el 100% de nuestra plataforma? No, pero quiero no ser novedoso. Yo nunca logré el 100% de toda la plataforma. Fui avanzando y a medida que voy avanzando trato de que ese avance no tenga retrocesos. Pero ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué hay sindicatos que están más firmes y eventualmente están promoviendo profundizar aún más las medidas de lucha? La pregunta quizás sería esta. ¿Hay un tema político interno del PIT-CNT que se está reflejando en estas diferentes posiciones? No, yo parto de esta base, que hay compañeros que estuvimos en la negociación que creemos que para esta primera etapa, para este primer tiempo, esto es lo máximo que pudo lograr el movimiento sindical. Y hay otros compañeros que creen que en esta etapa se puede lograr más. El problema es que cuando uno gasta la herramienta táctica, que es el paro, la movilización, otras acciones sindicales, cuando las necesita de repente no las tiene. Y probablemente en la segunda parte, en el segundo tiempo del partido, se requieran movilizaciones masivas. A mí me consta que esto en los ámbitos sindicales se maneja y mucho. Lo que se llama el respaldo social de las movilizaciones. Bueno, es para decir, mí es fundamental. Que la gente sepa internalizar que lo que se está haciendo es porque no queda otra alternativa. ¿Usted cree que en caso de profundizar, ahora ya está determinado el paro del 15 de septiembre, pero si hubiera otra movilización se perdería eso del respaldo social, que ya, por cierto, la imagen de los sindicatos, según algunos sondeos, está un poco desgastada? En este sentido, Pepe Dería decía que para que una movilización fuera exitosa, el sindicato tendría, o la central sindical tendría que salir mejor de lo que entraba. Y se sustentaba en las tres patas del famoso taburete. Una, el apoyo de los trabajadores a la medida. Segundo, que la totalidad de los sindicatos la comprendieran. Y el tercero, que el movimiento social dialogara con la sociedad de forma tal que recogiera apoyos externos a la medida sindical, que no nos quedáramos solo con los apoyos internos del movimiento sindical. Estas tres patas para mí siguen siendo vitales. El diálogo con los trabajadores cooperativistas, el diálogo con las cooperativas de vivienda, el diálogo con los estudiantes, el diálogo con los jubilados, pero también el diálogo con la gente.
que la gente comprenda que cuando el movimiento sindical convoca un paro, lo convoca con razones fundadas, con ideas colocadas encima de la medida, es decir, que no es porque sí, que es porque hay una medida y un conjunto de ideas por las que luchar. Esto lo venimos haciendo desde mi punto de vista adecuadamente y hemos recogido apoyos muy importantes. Yo creo que el último paro fue de una contundencia que nadie lo puede discutir, nadie. ¿Y no habrá mucho de perfilismo también? Bueno, eso yo no lo sé. A mí me parece que hubo una polémica sobre cuál es el momento más adecuado para la medida y se asumió esta por un mínimo margen, con muchos sindicatos faltando, que eso también es una autocrítica que nos tenemos que hacer. A nosotros nos eligen para dirigir el movimiento sindical y tenemos que estar presentes, o nosotros o un ¿Cuántos suplente. debieron estar presentes en el momento de la votación? Y bueno, presentes deberían haber estado 60 y había 41, ¿no? Entonces, una ausencia de casi el 33%. Entonces, una ausencia importante. No es que no hubiera quórum, había quórum y había un quórum importante, pero en decisiones de este tipo deberíamos tratar de estar todos y tomar decisiones las mejores para el movimiento sindical. Pero insisto que yo de esta medida en particular no puedo opinar, si me invitás el 16, pero no puedo opinar antes porque así lo indica el estatuto y trato de ser lo más respetuoso del estatuto posible. Para que la gente lo entienda, para el que está del otro lado, ¿cuándo se define si hay una movilización posterior? Y usted ya está claro que está en contra, pero ¿de qué manera se va a hacer para comunicar a la gente si efectivamente esa medida se desarrolla o no? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes en la previa para intentar que esa medida no se desarrolle? Bueno, hay 15 días después de la mesa anterior, o sea que la mesa debería ser el 5 del mes próximo, del mes de septiembre, y ahí se definiría, o unos días más, no puede ser antes, tiene que ser del 5 en adelante. Consultado por el semanario Búsqueda, Marcelo Abdala planteó que la medida le parecía disparatada, en tanto no acumula con la gente, esto que veníamos discutiendo, y a mí consultado por otros medios dije que compartía lo dicho por Abdala, que medidas de este tipo son un disparate. Allí hubo una confusión también si usted estaba hablando de la del 15 o no, pero bueno. La gente no lee y opina, ¿me entiende? La gente ve el titular del diario. Y ¿La gente mucha gente. Y opina, porque opinar es relativamente sencillo, sobre todo con estas redes modernas, que bueno, yo las uso lateralmente, pero no dejan de generar el facilismo de escribir sin leer la nota. Pues la nota es clara, me pregunta sobre el paro de 24 horas. Yo le digo, lo que opino, que es un disparate, porque no va a acumular con la mayor parte de los sindicatos, y sobre todo con los sindicatos de mayor potencia, no está acumulando con la sociedad, con lo cual no va a acumular fuerzas para el movimiento sindical. Ergo, el movimiento sindical no va a salir más fuerte de lo que entró. Va a salir debilitado si hay un paro de 24 horas. Y yo creo que sí. Como salió fortalecido después del último paro. Después del último paro, nadie podía decir que el paro no fue contundente. Hubo intentos, pero nadie podía afirmarse. Hubo algunos relevamientos que decían que estaba bastante lejano de lo que ustedes manejaban en cuanto al acatamiento. ¿Sabe cuánto vendieron de boletos de ómnibus Montevideo? El 15% de lo que venden un día normal. Me parece que se responde solo, ¿no? Sobre el final, se vienen elecciones en la Federación de Magisterio y usted está involucrado, de hecho son sus orígenes en la militancia sindical allí en Magisterio. ¿Le da para ser el presidente del PIT-CNT, encabezar un sindicato que tiene 400.000 afiliados y además también estar metido en los temas de magisterio? Bueno, uno tiene que tratar de estar, ¿no? No con la potencia que estaba en los 90 o en el año 2000, pero yo no falto nunca a un secretariado o una mesa nacional de la FUN, nunca. Ni falto a una directiva de mi sindicato de base, que es AFUPRIN. De repente no puedo estar en lo cotidiano atendiendo todos los temas diarios, pero si hay un tema importante no dudan en convocarme o en la negociación colectiva participo activamente. El sindicato de base para mí es esencial, defender a los trabajadores de donde uno se formó. Yo soy de la Asociación de Funcionarios de Primaria. Esto fíjate que compone los trabajadores administrativos y técnicos del organismo, los trabajadores auxiliares vinculados a los comedores escolares que le dan alimentación a 250.000 niños, el comedor más grande del país. Las auxiliares de ayudante de maestro de educación inicial y de especial, técnicos, por supuesto abogados, escribanos, abogados, es decir, un sindicato de casi 5.000 afiliados. Y a la vez conforma una federación más grande que integra a los maestros, los profesores de educación física, profesores de otras disciplinas y, como ya dije, los funcionarios no docentes. En total somos 22.800 afiliados, es la segunda elección directa y secreta
más grande del Uruguay después de la del Zunca. Se vota en todo el país y incluye esto a la votación de los trabajadores rurales y bueno, nosotros no nos vamos a presentar a esta elección dando la cara como siempre, integrando una de las listas, la 27.3 Praxis, diciendo las cosas que logramos, porque por lo mismo que dije hoy, los avances primero hay que verlos, hay que tratar de contactarlos para seguir logrando nuevos avances. Por ejemplo, a pesar de la desaceleración, la FUN firmó un convenio que tiene crecimiento 2 años de 3.53%. Y si uno lo acumula con los últimos 10 años, llega a más de 70% aumento del salario real. ¿Es lo que un maestro tiene que ganar? No, si a nosotros nos causa dolor. Ahora, imagine el piso que tendrían los maestros y los funcionarios si el sueldo actual es 22.000 pesos nominales para 20 horas de labor, o 17 para un auxiliar, u 11, como le dije, para una contratada por comisión de fomento. Regularizamos más de 300 auxiliares que estaban con contrato a término por la ley 17.556, el salario les mejoró 30%, pero sobre todo entraron al organismo, tienen sus derechos, trabajan, mire los logros que le estoy hablando. Y hablando del tema de la imagen, los sindicatos de la educación son quizás lo que más les ha costado instalarse y que sus luchas se hagan carne en la sociedad, por esto que usted un poco hablaba, el tema de la constante utilización de la herramienta del paro. Bueno, los sindicatos de la educación, históricamente... Sé que hablo de los sindicatos de la educación en global y no es lo mismo, y no ha sido lo mismo la paralización a nivel de las escuelas que a nivel de los liceos o a nivel de la educación terciaria, pero uno puede englobar a la educación como un sistema. Sí, los sindicatos de la educación son conscientes, como lo soy yo, de que requieren para ganar un conflicto del apoyo de los maestros, de los profesores, de los funcionarios, pero también requieren el apoyo de los padres y de la comunidad. Y ese diálogo tiene que estar abierto en forma permanente, Y esto no es renunciar a las medidas de paro, porque esto sería como cortarse una mano, digamos. La medida de paro para cualquier sindicato y también para los de educación es la medida más importante que tienen. ¿Pero no se ha abusado un poco de eso, de esa herramienta? Eso siempre es discutible. Yo creo que se ha abusado por parte del sistema político de colocar a la educación como debate de botín electoral. Con lo cual denostar a un maestro o a un profesor es muy común, yo le diría, en todos los partidos. Y en realidad la política de Estado que habría que tener es proteger al maestro, proteger al profesor, proteger al funcionario, dar una imagen de que la escuela pública es capaz de construir educación de calidad, darle todos los recursos. Una pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es el presupuesto educativo que requiere la educación para pagarle bien a sus profesores y a sus maestros y a sus funcionarios, para dotarlo de los mejores edificios, para tener el personal necesario? Claro, pero por ejemplo, cuando está por arrancar la semana de turismo y se hace un paro el viernes anterior a la semana de turismo, ¿eso no desgasta la imagen de los sindicatos? Que no haya... Estuvimos a nada, en realidad después se terminó, incluso realmente se terminó revirtiendo, en secundaria la lectura fue en las aulas docentes, se aclaró allí el asunto, pero en su primer momento se hablaba de hacer un paro el 24 de agosto porque se cumplía un año del tema de la esencialidad. Y esas son iniciativas que a nivel de la sociedad, por lo menos con lo que uno tiene acceso, desgasta la imagen de los sindicatos también. Bueno, eso hay que tener cuidado. De hecho, no se hizo. Y si no se hizo, pues fue porque se analizó, supongo yo, porque es otro sindicato, pero se analizó y se entendió que no era el momento oportuno para acumular con los intereses de la grande mayoría. Porque ¿a dónde van nuestros hijos? Mi hija fue a la escuela pública, al liceo público, siguió su formación a través de la educación pública. La hija de la mayoría de los trabajadores van a la educación pública. Proteger esa educación pública no solo es una responsabilidad de los gremios docentes y no docentes de la educación, también lo es del conjunto de los trabajadores y de la sociedad. Ahora, todos la tenemos que proteger, ¿no? Si uno cada día tira una noticia, una pálida sobre la educación y nos muestra las cosas increíbles que hacen los maestros rurales, que hacen los maestros de tiempo completo, que hacen los maestros de tiempo extendido, que hacen los maestros en general, a mí me consta que la mayor parte de los maestros tienen un compromiso con la escuela pública increíble. Ahora visité unas 600, 700 escuelas a lo largo de todo el país, vi auxiliares que cocinan solas para 300 o 400 alumnos, un solo trabajador cocinando para 300 o 400 alumnos, con jornada de 6 horas y media, haciendo un esfuerzo de aquello. Es decir, uno nota el enorme esfuerzo que hay en los trabajadores de la educación y no hay todavía los recursos suficientes, porque usted me puede decir con razón, el presupuesto educativo comparado con 2004 trepó sustancialmente,
Ahora, si yo le preguntara, ¿con este presupuesto usted cree que da? Estoy seguro que usted me contestaría que no. Entonces, hay una discusión que es cómo dotamos a la educación pública de mayores recursos, en vez de recortes de recursos, y cómo al mismo tiempo construimos educación de calidad para todos los contextos. Y esto es un desafío para el movimiento sindical, para los docentes, para los funcionarios, para los partidos políticos, es decir, generar un sistema que proteja la educación, que proteja al docente, que le dé el reconocimiento social que precisa el trabajador de la enseñanza. Esto hoy en el Uruguay ya hace años que no se da. La última, en 30 segundos, porque es lo que me queda, para que la gente también tenga un pantallazo. ¿Cómo arrancaron las negociaciones de los consejos salarios después de todo este tema de las pautas salariales, de la polémica que ya sabemos que hubo? Bueno, se ve que algún logro hubo porque la Cámara de Comercio saltó enérgicamente, ¿no? Nosotros creemos que un lineamiento de este tipo no modifica sustancialmente el empleo, porque no colocar un ojo en el empleo sería errático, porque, digamos, a un trabajador sin empleo ningún porcentaje le sirve, ¿me explico? Eso está claro. Entonces, cuidar el empleo por un lado, por eso le dije lo de el ámbito de construcción de puestos de trabajo, de ver la inversión pública, de ver el acceso de la ciencia y la tecnología, de construir condiciones para la formación profesional dentro del puesto de trabajo y encontrar políticas del INEFOP, políticas activas de empleo, etcétera, y al mismo tiempo cuidar el salario. Claro, pero ¿Cómo arrancaron? Apenas arrancaron. Entonces vamos a tener un primer mes que va a ser la plataforma de los sindicatos y la respuesta a las patronales. Y después se empieza a desarrollar la negociación en sí misma. Así ha funcionado la negociación en Uruguay en los últimos 70 años. De forma tal que es posible que el próximo mes, en el mes de septiembre, sobre finales de septiembre, ahí se tenga una idea de cuál va a ser la evolución. Pero los sindicatos van a ir en búsqueda del segundo tiempo ese que le mencioné. Por ejemplo, el sindicato metalúrgico en la ronda anterior construyó el Fondo Social Metalúrgico y esto supone prestaciones sociales para las familias y para sus hijos. El sindicato de la bebida construyó una partida adicional de fin de año, lo que constituye un salario vacacional ampliado, para llamarlo de alguna manera, sí. Aunque esta no es la forma, sino para que la gente lo entienda. Otros sindicatos lograron ir más allá de la pauta y construyeron el correctivo anual y construyeron algún punto de recuperación. Otros recategorizaron, es decir, que las categorías que tenían, que databan de 30 a 40 años, fueron modificadas. Otros fueron a la formación profesional, lo que les puede posibilitar mejores condiciones de trabajo. Otros atendieron temas de salud laboral. Es decir, la negociación colectiva es más rica que el lineamiento. Si nosotros creemos que la negociación colectiva es el lineamiento, nos tenemos que invitar todos a leer los consejos de salario. Y nosotros siempre vamos a creer que la pauta es pobre, porque la pauta va a ser pobre mientras haya trabajadores de 15.000 pesos. Nosotros necesitamos lograr que haya un piso salarial que vamos en dirección a él. De hecho, el promedio de recuperación de los salarios ha sido más o menos de 53% en 10 años, en la totalidad de los trabajadores, pero imagine cuál sería el piso que nos dejó Jorge Valle, que con 53% aumento real de salario hay 500.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos. Fernando Pereira, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día. El agradecido soy yo, como siempre. La pausa y seguimos con muchas más noticias.